Advertencia. Las opiniones y artículos difundidos en este canal son exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen al canal GLP Automotor en su contenido. Hola, bienvenidos una vez más a su canal GLP Automotor, el primer canal del autogas en Colombia. Después de un pequeño receso nos volvemos a ver, un pequeño receso que tuve por problemas con la voz, pero ya nos volvemos a ver con un nuevo video y adicionalmente nos vemos con la 10ª edición de la revista GLP Automotor, que ya está disponible a partir de hoy, 30 de junio, en las diversas plataformas. Pueden escanear el código QR que sale en el video, pueden acceder a través de la página web glp_automotor o pueden acceder también en las diversas plataformas de manera gratuita. Miren por favor la revista y lo más importante, no se queden con la información, compartan la información. Nosotros uno de los objetivos del canal GLP Automotor es crear esa cultura del autogas, crear esa cultura de la transición energética, entonces por favor compártanla. Uno de los objetivos de tener la revista en formato digital es precisamente que se pueda distribuir de manera fácil a muchas personas con solo dar un link. Entonces, por favor, les recomiendo que la difundan a sus conocidos, a la gente del común, porque es muy importante. Este video lo hemos llamado Sensatez en la transición energética de la movilidad colombiana, porque muchas veces nosotros en el afán de hacer algo, a veces actuamos con la emoción y no con la razón. Y cuando hablamos de transición energética, primero que todo tenemos que definir qué es la transición. Una transición, por definición, es el camino a. Y en el caso de la transición energética es el camino hacia la descarbonización total, que también se ha llamado la carbono neutralidad que espera el mundo obtener en el año 2050. Pero me encontré con una definición de transición que dice que es mover el cuerpo hacia otro lugar o hacia otra actividad. Pero no solo mover el cuerpo, sino también mover el cerebro para pensar en cómo se va a desarrollar esa nueva actividad. Entonces, dése cuenta que nosotros tenemos que pensar con la razón. Esa descarbonización parcial tenemos que tener en cuenta que ya la podemos hacer en Colombia, pero también tenemos que aterrizarnos a nuestra realidad nacional. Mire, Colombia no va a solucionar los problemas mundiales del calentamiento global. Colombia solo aporta el 0,6% de los gases de efecto invernadero, los famosos GEI o GHG en inglés, Greenhouse Gas, que se producen en el mundo. Pero eso no nos impide que podamos aportar un granito de arena hacia una transición energética que debe a todas luces ser juiciosa, ordenada, responsable, pero sobre todo sensata. ¿Sensata para qué? Para no poner en riesgo nuestra propia seguridad energética como ya le está pasando a Europa, y tampoco para poner en riesgo sectores y empleos que le aportan muchísimo a la economía nacional. Ustedes se preguntarán cuáles sectores. Pues el sector, por ejemplo, del petróleo y el gas, el oil and gas, el sector minero energético o el sector eléctrico en el tema de la generación. Todos estos sectores interactúan de alguna manera en una transición energética. Podrán preguntarse también, bueno, pero ¿cuál es el problema con el sector eléctrico? Pues si nosotros dejamos de funcionar con el petróleo y el gas y con la minería que producen electricidad, pues lo que vamos a hacer es que si tenemos todo eléctrico, pues vamos a saturar el sistema, y al saturar el sistema van a venir las fallas en el sistema eléctrico. Eso no nos va a garantizar que no podamos tener sobrecargas en el sistema interconectado nacional y van a venir los problemas. Entonces tenemos que anticiparnos a eso y buscar un equilibrio. El equilibrio es lo sostenible y aquí lo hemos dicho muchas veces, debemos buscar un equilibrio en 3 aspectos: el social, el ambiental y el económico. Hemos dicho que mucha gente se jacta de que yo tengo un proyecto y es ambiental y eso le va a contribuir al desarrollo económico del país. Y cuando se les pregunta ¿y tiene el componente social?, no saben responder. Entonces ese proyecto no será sostenible. Si es medioambiental y económico podrá ser viable, pero sostenible tiene que tener los 3 aspectos. Y eso es lo que hemos dicho muchas veces en estos videos, que es lo que se llama, los expertos lo llaman el triple resultado. Entonces, si quisiéramos hacer una transición energética donde no estén esos 3 componentes, pues no va a ser sostenible y vamos a tener problemas, o problemas sociales
o problemas económicos por tratar de solucionar solo un aspecto ambiental. Entonces, esta transición energética en la movilidad, lo que estamos proponiendo es que la podamos hacer donde podamos tener automotores que funcionen con una baja huella de carbono. ¿A través de qué? De hidrocarburos de bajas emisiones, como lo puede ser el auto GLP, como lo puede ser el GNV, o a través también de biocombustibles, o de biogás, o de los conocidos e-fuels, que son combustibles sintéticos que tienen también una baja huella de carbono. No estamos negados a que se sigan utilizando vehículos híbridos en lo posible porque son un buen complemento. Y definitivamente en el mundo, pues los automotores de cero emisiones como los vehículos eléctricos o vehículos a hidrógeno que ya se están vendiendo en el mundo, aunque a un precio muy costoso, y producido a partir del hidrógeno azul o verde. Eso es bienvenido. Y de tal manera que nosotros podamos tener en estaciones de suministro de combustibles o de energía, no solo esos combustibles de bajas emisiones, donde podamos tanquear en auto GLP o GNV, sino que también tengamos el sistema de recarga para esos vehículos eléctricos. Mire, con más de 17 millones de automotores que ruedan hoy por Colombia, el pastel es lo suficientemente amplio como para que todos los sectores les corresponda una buena porción de ese pastel. No pensemos en que todo el parque automotor debe ser eléctrico, o que todo el parque automotor tiene que ser a gas, o que tenemos que tener ya hidrógeno todo en la movilidad, no. Combinemos todas esas posibilidades, pero combinémoslos de acuerdo a la realidad nacional de una manera sensata. Entonces estamos llamando a la sensatez. ¿Qué es ser sensato? Pensemos en que tener todo eléctrico, todo hidrógeno no es sensato. Eso no tiene sentido. Las transiciones energéticas precisamente son eso, transiciones. Ellas no tienen atajos. Por eso hablamos de transición y no de cambio total, inmediato y radical. Pensemos en que tenemos actualmente disponible como recursos energéticos que nos lleven por el camino de la transición. ¿De qué disponemos actualmente en nuestra realidad nacional? No pensemos en que vamos a arreglar el tema ambiental del mundo y del planeta. Pensemos en nuestra realidad social, en nuestra realidad económica y en nuestra realidad ambiental para aportar ese grano de arena. Es como si nosotros nos subiéramos a un avión y ya una vez sentados en la silla, ya quisiéramos bajarnos y haber llegado al destino. Oiga, el avión tiene que hacer carreteo, tiene que despegar, tiene que volar, tiene que aterrizar, tiene que llegar al muelle. O que usted pusiera una olla con una receta, prendiera el fogón y a los 2 minutos ya quisiera apagarlo porque ya necesita que esté la receta. No, él tiene un proceso. Esos procesos en el tema energético es lo que llamamos la transición. Y si nosotros pensamos qué tenemos, pues en la edición anterior de la revista GLP Automotor, edición número 9, hablamos de las reservas de gas. Y entre esas reservas probadas, probables y posibles, tenemos gas para muchos más años que esos 28 años que hay para llegar al año 2050, que es la carbono neutralidad. De aquí al 2050 hay 28 años. Pero resulta que nosotros tenemos gas en esas reservas probadas, probables y posibles para entre 70 y 100 años de gas. Y con dicho recurso podemos generar la electricidad necesaria para que las personas que opten por la electromovilidad tengan 1 kilovatio hora a un precio justo y asequible y no les pase lo que les pasa hoy en día a los propietarios de autos eléctricos en Europa. Los invito a que ustedes revisen su recibo de electricidad. Ahí aparece el costo del kilovatio hora y van a ver más o menos un valor costoso de 700 pesos, 600, 700 pesos por kilovatio hora. Y eso que hemos dicho que la electricidad en Colombia ha subido. Pues imagínense ustedes que en Europa, por lo menos en España, que le llegara un recibo donde el kilovatio hora, que aquí lo pagamos a 600 pesos, o 700 pesos, llegara por 180.000 pesos. Eso es lo que le está pasando en Europa hoy en día. La energía se ha disparado tanto por el problema que ha habido por el conflicto ruso-ucraniano, que lo que se genera con gas, antes con gas barato, ahora tienen que generarlo con un gas mucho más costoso. Y eso se lo están trasladando a la gente. Entonces, ¿ustedes se han puesto a pensar qué hace la persona que tenga un vehículo eléctrico para pagar 1 kilovatio hora tan costoso? Y otra de las cosas que tenemos que pensar, nosotros hay algo que se llama el gasoducto Bicentenario. Ese gasoducto fue construido y fue inaugurado en octubre de 2007 por la estatal petrolera PDVSA.
Hicieron una inversión de 335 millones de dólares, una longitud de 225 kilómetros, de los cuales 88.5 kilómetros se encuentran en territorio colombiano en la zona de La Guajira. Colombia le suministró entre 150 a 200 millones de pies cúbicos por día a Venezuela. Ese gasoducto tiene una capacidad máxima de 500 millones de pies cúbicos por día para poder desarrollar gas en el occidente venezolano con el compromiso de que fuera bidireccional, es decir, que Venezuela le devolviera ese gas a Colombia en un futuro. Pero como consecuencia de la muerte del señor Hugo Chávez y de las malas relaciones de Colombia con Venezuela posteriores, ese convenio quedó suspendido, congelado. Pero ahora que se habla que el nuevo gobierno que va a entrar puede tener unas buenas relaciones con Venezuela, pues podría ser el momento de solicitar esa reactivación de ese convenio de tal manera que Venezuela nos pueda devolver esos millones de pies cúbicos de gas que le habíamos dado. Ellos nos los pueden devolver porque eso es una deuda que tiene Venezuela con Colombia, y podemos desarrollar también con ese gas muchos proyectos, por ejemplo, en el norte de Colombia, en la zona de La Guajira, y no criticar, como ya lo están haciendo, algo que mencionaba el próximo gobierno entrante, de comprarle gas a Venezuela. Nosotros no necesitamos comprarle gas a Venezuela, necesitamos que Venezuela nos pague el gas que nos debe, y necesitamos aprovechar nuestras reservas, porque cuando la gente habla de que tenemos gas solo para 7 o 8 años, estamos hablando de las reservas probadas, o sea, son las reservas que ya tenemos vendidas, pero faltan las posibles y las probables. Y eso nos da gas para muchos años, y entonces nosotros podemos desarrollar esos proyectos de gasificación del parque automotor, que es lo que estamos diciendo. Por eso decimos que hay que usar la razón. Ciudades que tradicionalmente se inundan en época de lluvias, como Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. Pero ustedes han visto que últimamente en las noticias muestran inundaciones en Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Santa Marta, sin contar con las inundaciones que han habido en poblaciones de menos de 100.000 habitantes, porque resulta que las lluvias están llegando más fuertes y muy probablemente en ciertas zonas del planeta están llegando los veranos todavía más calurosos, entonces lluvias más abundantes, entonces nosotros vamos a tener ese problema. Y allí, en esas ciudades, no es conveniente la electromovilidad. En autos livianos y en motocicletas no es, porque van a existir problemas. El agua y la electricidad no se llevan bien, generan cortocircuitos, y estos cortocircuitos pueden ocasionar incendios. Entonces, en esas ciudades el tema del gas combustible vehicular auto-GLP o GNV puede funcionar muy bien. Hay más de 10 millones de motos listas para convertir a auto-GLP. ¿Qué estamos esperando? Aquí vemos en esta fotografía las inundaciones en las calles de las ciudades colombianas. Entonces, por más que digan que los vehículos eléctricos no sufren por eso, que porque las baterías son selladas, mire, el agua se mete por cualquier lado, ustedes lo han visto. Y hay unas condiciones nocivas para un auto eléctrico: la humedad, el agua, las altas temperaturas, las muy bajas temperaturas bajo cero, pues acá no sufrimos de eso. Pero si tenemos altas temperaturas, tenemos agua y tenemos una humedad muy alta. La humedad relativa es muy alta. Hay zonas donde no solo hacen altas temperaturas, sino que tenemos humedades relativas de más del 90%. Entonces eso va a ocasionar el deterioro progresivo de las baterías de los autos eléctricos. Entonces, aunque ellas están normalmente por debajo del vehículo y tienen un chasis o una carcasa que las protege a esas celdas, de todas maneras, cuando están sometidas intensamente a la humedad o al agua, ellas van a ir, esa humedad va a ir permeando. Un auto eléctrico no es impermeable al agua. Entonces, si el auto eléctrico está bajo condiciones de mucha agua, estos cableados que vemos por debajo o el mismo motor eléctrico que tiene, pues se va a deteriorar. Ustedes ya han visto lo que pasa cuando ustedes lavan o mandan a lavar el motor de un carro. Sus conectores y sensores muchas veces se mojan y toca secarlos porque empiezan a funcionar mal, solo con un lavado. Imagínense con una inundación. Entonces es muy probable que los motores eléctricos se deterioren, los cableados se deterioren, esos conectores se deterioren, y posteriormente también las baterías se van a deteriorar porque ellas finalmente van a absorber en sus conectores por dentro esa humedad. Así al principio han habido casos en el mundo donde han sacado carros eléctricos de inundaciones y han encontrado las baterías secas, ¿sí? Pero eso no es la regla. Entonces tenemos que analizar la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología estamos importando?
apuntando para la electromovilidad. Resulta que las baterías de litio cobalto han generado múltiples incendios en China, recientemente en el mes pasado en Francia, en París, en autobuses de servicio público, en autos y en motocicletas que las usan. Y esos incendios no son fáciles de extinguir y generan daños colaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que si se incendia un carro eléctrico o una moto eléctrica, ese incendio, que aparentemente puede ser fácil de controlar, va inmediatamente a expandirse hacia lo que encuentre a su alrededor, sean otros carros o sean otros elementos combustibles. Entonces, las baterías de los autos eléctricos más comunes que se venden hoy en día son las baterías de litio hierro fosfato. Esas baterías son muy seguras. Pero hay otras baterías que también tienen litio, se llaman las NMC, que son las de níquel, manganeso, cobalto. Esas baterías tienen el electrolito de litio y el cátodo se hace de óxido de cobalto. Eso lo hacen para aumentar la autonomía de esa carga de esas baterías. Pero resulta que esas baterías son las que están teniendo problemas en el mundo. Hay otras baterías que se llaman las NCA, que son níquel, cobalto, aluminio, dan una mayor vida útil. Entonces este tema de las baterías tiene mucha investigación, pero sin embargo, y aquí vemos esta foto, una explosión de una batería de un bus eléctrico en China. Mire cómo explotó. Esto empieza primero a salir un vapor que se va convirtiendo como en una especie de humo, un vaporcito como blanco, que se va convirtiendo como en un humo gris, y después viene una explosión, y eso pasa supremamente rápido. Cuando ustedes estén en un autobús eléctrico o en un auto eléctrico y vean que está saliendo ese tipo de vapor, evacúen inmediatamente ese carro lo más rápido que puedan, porque eso va a explotar muy pronto. Entonces aquí vemos unos incendios espontáneos de buses eléctricos en China también. Un bus que estaba en un parqueadero con otros autobuses, ahí se ve en la parte inferior izquierda el vapor, inmediatamente en unos segundos después se ve la explosión y después vino el incendio en la parte derecha de todos los demás buses. No explotaron, pero se incendiaron y son daños, esos son los daños colaterales. Y aquí vemos en París, esto pasó en marzo de este año, los buses públicos de París, el famoso sistema de transporte público RAT en París, se incendiaron. Ellos tienen las baterías arriba en el techo y vemos lo mismo, la nube blanca, grisácea, y después la explosión. Afortunadamente la gente alcanzó a evacuar. Este bus estaba en ruta. Han habido 2 casos y eso llevó a que esa explosión de 2 autobuses en un lapso como de 15 días, tuvieron que suspender y sacar del servicio 149 autobuses en el mes de abril de 2022. Eso lo sacaron, esos vehículos 100% eléctricos los tuvieron que sacar. Acá en esta gráfica vemos el ion litio saliendo, eso sale como una cascada, eso parece lava ardiente, mejor dicho. Y resulta que también, ustedes dicen, no, pero eso quién sabe qué tecnología era, todo eso. Pues resulta que también en empresas reconocidas de autos eléctricos, como en el caso de Tesla, pues ya han habido incendios también. Luego de 3 semanas de haber sufrido una colisión y estar en un patio de tránsito, el vehículo se incendió de forma espontánea. Las celdas de la batería se habían deteriorado microscópicamente con la colisión y solo bastaron 3 semanas para que reaccionaran con el oxígeno del aire y generaran una combustión espontánea. Ellas tenían baterías de litio cobalto. Entonces no estamos diciendo que todos los carros eléctricos sean inseguros, pero sí los que tienen estas baterías de litio cobalto son muy sensibles a problemas que puede tener en su operación. Los carros, acuérdense que cuando son muy bajitos se golpean por debajo, con una piedra, con un resalto, con un hueco. Entonces, aunque están protegidas por unas carcasas, eso de todas maneras puede crear problemas. ¿Se acuerdan que las baterías no se pueden golpear? Precisamente por eso, porque se generan microgrietas. Y una grieta lo que hace es que avanza. Con el tiempo una grieta avanza hasta que genera una rotura. Y al generar una rotura, entonces ya se produce una reacción química con el aire. Y entonces ahí es donde viene una reacción y un incendio. Aquí vemos incendio en vehículos Tesla semanas después de sufrir algún accidente. Vea cómo quedan estos carros, prácticamente eso explota. Y en algunos casos ha pasado que el conductor va manejando y de un momento a otro explota. Eso ha pasado. Y eso tenemos que saberlo nosotros. Y estamos hablando de Tesla. Estamos hablando de Tesla, que es una compañía que tiene mucha tecnología, que hoy en día fabrica sus propias baterías, que tiene también, es el mismo dueño el dueño es ese señor Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, que manda vehículos al espacio, cohetes, satélites. Ellos no tienen cualquier tecnología.
Entonces pensemos en qué tecnología estamos trayendo. Aquí vemos, esto ha pasado también en Tesla, en China, en Estados Unidos y en el Reino Unido. Vehículos que se han incendiado en la carretera. Aquí vemos en un parqueadero en la parte superior izquierda un Tesla en un parqueadero y vemos el humo que empieza a salir y de un momento a otro, ¡prum!, la explosión. Eso se produce muy rápido. Una vez salga ese humo, en cuestión de 15 segundos ya se produce la explosión. Eso es supremamente rápido. Entonces eso es lo peligroso. Se han reportado incendios en vehículos Tesla cuando el conductor lo está conduciendo y algunas personas que hablan de las conspiraciones dicen que eso es un saboteo de la industria automotriz norteamericana para no perder la hegemonía ante Tesla. Hablan de Ford y de General Motors, que son los dos grandes de Detroit. Entonces, pues a los que les gustan las conspiraciones, pero realmente Ford y General Motors también tienen vehículos eléctricos y muy probablemente también de los mismos fabricantes de baterías en el mundo que le suministran a otras compañías. Es muy probable que eso tenga que ver más bien con el tema de operación y de golpear las baterías en su operación. Como están muy bajitas, pueden golpearse y puede pasar eso. Entonces, y ni qué hablar de las motos eléctricas. Ustedes mismos han visto que es muy normal que una moto se golpee, se nos caiga, nomás cuando se va a subir usted a la moto se le puede caer y se cayó. Eso es suficiente si ese golpe lo recibe en la parte donde va la batería eléctrica, eso es suficiente para comenzar un proceso de deterioro a nivel microscópico y generar después una combustión espontánea, sobre todo cuando tienen baterías de litio cobalto. Por eso es importante, volvemos a decir, la tecnología que se está trayendo. Y adicionalmente, con motocicletas eléctricas, lo que va a pasar es que la accidentalidad va a aumentar significativamente. Ya lo hemos dicho en otros videos. Eso no lo hemos dicho nosotros solamente, sino que se ha demostrado con estudios de seguridad vial en todo el mundo. Las motos eléctricas, así como los autos eléctricos, no emiten ningún sonido que los haga detectable fácilmente tanto para peatones como para otros conductores. Imagínense que en Colombia durante el año 2021 hubo 7.270 fallecidos en accidentes de tránsito, de los cuales 4.000 eran motociclistas. O sea, estamos hablando del 55%. Le aportan el 55% de los muertos en la accidentalidad. Imagínense el tema. Entonces las motos también, sobre todo en China, se están incendiando espontáneamente. Entonces cuando la gente en su operación no tiene en cuenta eso, de un momento a otro están manejando la moto, empieza a salir el famoso humo y en cuestión de segundos explota y se quema. Y finalmente también la disposición final de esas baterías de autos eléctricos. Hoy en día solo Toyota dispone de reciclaje de baterías de autos eléctricos que han cumplido un ciclo de vida de 20 años. En su mayoría ha sido de los híbridos Prius. Y en Europa solo hay 3 plantas de procesamiento de ese tipo de baterías. Volkswagen tiene apenas una planta piloto de reciclaje de batería. Tesla en Alemania, que acaba apenas de hacer una planta, una megafactoría de vehículos, apenas está pensando en tener reciclaje de baterías y ellos tienen también una fábrica de producción de baterías. Entonces mire que el tema está como quedado. Y en Colombia, con la entrada en operación de grandes cantidades de buses eléctricos, nosotros no hemos pensado en eso. A la vuelta de 4 años vamos a comenzar a ver la degradación de esas baterías. No van a recibir carga, la carga no va a durar, exactamente igual que las baterías de los celulares, porque eso se llama el drenaje pasivo que le pasa a las baterías. Solo que son más grandes, pero eso vamos a tener ese problema. ¿Y qué vamos a hacer con esas baterías? Eso va a ser un riesgo tenerlas almacenadas por ahí en cualquier lado. En un patio el vehículo ya salió de circulación y lo tenemos chatarrizado o para chatarrizar en un patio. ¿Y cómo lo vamos a chatarrizar? Resulta que la disposición final o chatarrización de un auto eléctrico, de un auto liviano, emite 100 veces más dióxido de carbono que un auto de combustión, debido precisamente a las baterías. Lo hemos dicho también en otros videos, de que un auto eléctrico cuando está en vitrina, ya contaminado en su proceso de fabricación por todo lo que se necesitó para hacerlo, el equivalente a 8 años o 200.000 kilómetros sin haber salido a la calle. Entonces mucha gente, sobre todo los ambientalistas dirán, no, pero entonces lo que pasa es que aquí en GLP Automotor son enemigos de la electricidad. No, nosotros no somos enemigos de la electricidad, ni de los autos eléctricos, ni de la electromovilidad. Pero pensemos en qué estamos haciendo. Por ejemplo, lo dijimos también en un video, nosotros podíamos tener un corredor vial, corredores viales de Transmilenio funcionando con electricidad limpia, lo podíamos hacer, pero no con baterías.
lo podíamos tener como funcionan los sistemas en otras partes del mundo, un pantógrafo, una catenaria, lo que hemos visto como el famoso trolley, y poder producir esa electricidad llegaría por red, y tenemos corredores exclusivos para esos buses. ¿Cuál es el problema de tener ese tipo de electricidad? Entonces pensemos en eso, en ese tipo de baterías que estamos trayendo con esos carros, que en su mayoría sus buses han venido de China. No estamos diciendo tampoco que lo que sea chino sea malo, pero lo que sí decimos es que en China hay de todo. Se consigue cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces aquí en esta foto tenemos la planta de baterías en Europa, las que van a ver en el año 2022, 2024, 2023, 2025, porque hoy van a haber 7, porque hoy en día solo hay 3 y están los principales fabricantes de baterías. Entonces, de esas 7 plantas existentes en Europa, actualmente solo 3 reciclan, y no reciclan todo. Apenas reciclan el 12% del aluminio, el 22% del cobalto, el 8% del manganeso y el 16% del níquel. Entonces, si bien es cierto que los vehículos eléctricos han tenido un auge y todavía lo siguen teniendo, esta es una gráfica de una fuente que es Statista, de los vehículos eléctricos que habían en el año 2018, principalmente en China y en Estados Unidos. Para esa época sumaban alrededor de 2 millones de vehículos eléctricos. Hoy en día hay más de 6.5 millones de autos eléctricos en el mundo. Mire que China pasó de un millón de carros a más de 2 millones. En los Estados Unidos ya se está acercando al millón, principalmente también porque hay mucho Tesla, que es una marca que ha sido muy aceptada en los Estados Unidos, y en Alemania también, eso lo están pulsando Tesla sobre todo. Pero estamos hablando de más de 6.5 millones de carros. Entonces Colombia no se está quedando atrás. Aquí está en una nota periodística de La República del 2 de mayo de este año. Dice, al cierre de abril los vehículos eléctricos superaron las ventas totales de 2021 en un 262%. Estamos hablando que iban 1.339 unidades vendidas de solo eléctricos y 7.000, más de 7.177 unidades de híbridos. El híbrido ha tenido una gran aceptación. Entonces, y en las motos también se ha tenido una gran aceptación en el tema. Pero entonces pensemos en eso. La electromovilidad no es para todo el mundo ni para todas las personas. No pensemos solo en el tema ambiental. Pensemos también en el tema con los altos costos que está teniendo todos los energéticos en el mundo. Es probable que la electricidad suba. Entonces eso es un tema económico también. Y pensemos en que la mayoría de las personas que utilizan motos en Colombia son de estratos bajos y en su mayoría la usan para su trabajo. Entonces pensemos en ofrecerles un combustible barato, pero que ellos no tengan simplemente que coger y cambiar la moto. No, es que vamos a poner todas las motos eléctricas, entonces hay que chatarrizar esas motos y cambiárselas por eléctricas. Eso no va a funcionar en Colombia. Entonces pensemos en la realidad, aterricémonos, seamos sensatos. Esa es la sensatez, es ver qué tenemos y qué podemos usar con lo que tenemos. Oye, ¿deseas pautar en nuestra revista? ¿Qué estás esperando? Comunícate con nosotros. Datos interesantes con Propanito. Parque Automotor Colombiano. Parque Automotor registrado en el RUND en mayo de 2022. Total de vehículos registrados en el RUND 17.465.233 vehículos, entre los cuales hay 10.478.180 motos que equivalen al 60%, 6.799.445 vehículos entre automóviles, camionetas, camiones, buses, busetas, entre otros, que equivalen al 39%, y 187.608 entre maquinaria, remolques y semirremolques, que equivalen al 1%. Parque automotor eléctrico en Colombia, desde el año 2011 al año 2021. BEV, Battery Electric Vehicle, solo eléctrico, 4.542 vehículos. PHEV, Plug Hybrid Electric Vehicle, híbrido enchufable, 2.984 vehículos. HEV, Hybrid Electric Vehicle, híbrido autónomo, 21.308 vehículos, para un total
de 28.834 vehículos. Venta total de motocicletas. Años 2020 y 2021 en Colombia. Se vendieron en el año 2021 741.819 unidades, incluidas las eléctricas, y en el año 2020 se vendieron 527.235, lo cual representó un incremento del 40.7% del año 2021 versus el año 2020. Motos eléctricas registradas en el año 2020, 2.164 unidades. Motos eléctricas registradas en el año 2021, 2.681 unidades. Un incremento del 23,9% en el año 2021 versus el año 2020. ¿Sabías que al escanear nuestro código QR puedes leer nuestra revista y seguirnos en todas nuestras redes sociales? Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Ten en cuenta suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tu like para seguir subiendo contenido. Además, déjanos en los comentarios las dudas que tengas y las responderemos en el próximo video. Síguenos en Instagram y en nuestra fanpage de Facebook como @glp_automotor para conocer las novedades del canal, próximos invitados y eventos. También puedes encontrarnos en LinkedIn como @glp_automotor. Escanea nuestro código QR para leer nuestra revista. Para contacto comercial, escríbenos al correo glp.automotor@gmail.com o al número de WhatsApp +57 313 750 3854. Nos vemos en el próximo video. Creamos cultura del autogás.